¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al sexto episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Continuaremos por el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, con Merus dirigiéndose y finalmente llegando al planeta Vampa, saliendo de su nave para luego ser encontrado por Shaco, quien vio a la nave de Merus acercarse, y así informarle a Merus sobre la situación, sobre lo que pasó con el Saiyajin anciano y sobre este nuevo Saiyajin que está fuera de control, diciendo que es su culpa que esté así. Merus puede sentir como el nivel de este Saiyajin es bastante elevado, pero no está ni remotamente cerca del nivel que tenía Moro, así que se cree capaz de retenerlo por un tiempo, planeando hacer eso no sin antes decirle a Shaco que use el comunicador de la nave para pedir refuerzos. Merus se dirigiría al lugar de donde provenía el ki de Broly, y lo que se encontró una vez allí sería un gigantesco pilar de ki que tenía un tono verdoso, pudiendo notar a esta distancia mucho mejor el ki de este Saiyajin, notando que da una vibra bastante diferente a la de Gohan y Trunks. Y antes de que Merus pudiera hacer algo más, un Broly descontrolado y transformado en un Super Saiyajin se dirigiría a toda velocidad hacia Merus con la intención de atacarlo, golpeándole con todas sus fuerzas, pero por suerte Merus fue capaz de defenderse a tiempo con su bastón, pero aún siendo empujado bastante lejos. A pesar de haber bloqueado ese golpe a tiempo, eso fue más que suficiente para que Merus se diera cuenta que la fuerza de este Saiyajin es demasiado para él ahora que es un mortal y no un ángel, pero por suerte ha estado entrenando, además de tratar de volver a aprender cierta técnica en particular, así que por el momento se limitará a únicamente llamar la atención de Broly, evadir sus ataques, y tratar de ver si puede dañarlo o retenerlo de alguna forma. Broly por supuesto continuaría atacando a Merus, descargando toda su furia en él mismo, no porque tenga algo en contra de Merus, sino porque en este estado el comportamiento de Broly desde el punto de vista de Merus se asemeja al de un animal rabioso que ataca todo lo que tiene enfrente, y ahora mismo Merus es su presa. Al inicio, Broly recurriría mayormente a ataques cuerpo a cuerpo, viéndose Merus obligado a esquivarlos y usar sus diversas armas y herramientas para tratar de interrumpir los ataques de Broly, siendo capaz de hacer esto mientras se centraba en esquivar al Saiyajin descontrolado gracias a que ahora mismo Broly no está pensando, solo ataca de forma descontrolada y sin técnica alguna. Se nota bastante que al parecer Broly no sabe luchar como es debido. Esto es una ventaja para Merus, pues la diferencia de técnica y experiencia que hay entre ambos le está dando la ventaja, además de que Broly parece ser algo susceptible a su blaster paralizante, pero aunque esto también sirviera para detenerlo durante unos breves momentos, también lo enojaba aún más, y para este punto Merus se daría cuenta de que el poder de Broly estaba empezando a crecer cada vez más desde que empezó la pelea. Merus sabe que los Saiyajins se hacen más fuertes a medida que combaten, pero esto ya es demasiado y no parece que vaya a detenerse dentro de poco, por lo que debe apresurarse para detener a Broly antes de que se haga demasiado fuerte para él. Llegaría un punto en la pelea donde Broly ya no parecía ser afectado por las armas de Merus, y su bastón a este punto ya se había roto, pero por suerte aquí es donde los resultados de su entrenamiento empezaban a dar frutos, usando el control espiritual de los Yardraps para generar un bastón espiritual hecho con su propia energía, pudiendo usar su experiencia como ángel en el arte del Wasupsu para poder mantenerse al margen en esta pelea, pero eso no evitaría que al final se tendría que poner más a la defensiva, pues Broly estaba empezando a usar ataques más destructivos, a tal punto en el que desde lejos esto parece una función de fuegos artificiales sucios. Esto ya llegó demasiado lejos. Merus no sabe si su cuerpo mortal podrá soportar esto, pero debe usarlo si quiere detener a Broly de una vez por todas, preparándose Merus para activar la señal del Ultra Instinto. Al parecer Merus lo había conseguido, la señal del Ultra Instinto parece haber derrotado a Broly. El Ultra Instinto es una técnica que requiere de la mentalidad correcta, algo que Merus tiene incluso después de perder su estatus, habilidades, y fuerza angelical,
Pero aunque tenga el estado mental correcto, debe entrenar su cuerpo de forma apropiada para usarlo como es debido, y por ahora esa señal momentánea es lo mejor que puede hacer. Pero por mucho que Merus se haya esforzado, lamentablemente no fue suficiente, el nivel de poder de Broly seguía aumentando, y claramente no estaba ni cerca de recuperar el control. Justamente acabarían llegando los refuerzos que Merus le dijo a Shaco que pidiese, pero Merus no se esperaba que el nivel de Broly incrementara tanto, por lo que ahora ellos no podrán hacer nada al respecto, diciéndoles que se retiraran por ahora, pero lamentablemente Broly sería más rápido, arremetiendo contra varias de las naves de la patrulla galáctica, incluso tomando algunas con sus manos desnudas, para usarlas como armas contra las demás, golpeando algunas naves con otras, y lanzándolas para destruir ambas al mismo tiempo, acabando varios patrulleros galácticos por morir en todo ese caos. Shaco se disculparía con Merus, si tan solo hubiera mantenido la calma, no habría matado a ese anciano y este Saiyajin no se encontraría así, pero Merus le diría que está bien, por ahora hay que centrarse en detener a Broly, algo que aún no sabe muy bien cómo hacer, pero por suerte, el verdadero apoyo finalmente había llegado. Gohan, Trunks, Bills y Whis habían llegado gracias a el Kai Kai de Gohan, quien sintió el increíble nivel de poder de Broly desde el planeta de Bills, y como parecía que algo interesante estaba sucediendo, tanto Bills como Whis decidieron acompañar a ambos híbridos. Trunks agradecería a Merus por haber retenido a Broly hasta ahora, diciéndole al patrullero galáctico que hace poco le llegó un mensaje de un familiar de Gohan sobre este Saiyajin en particular, diciendo que su nombre era Broly y que el motivo detrás de su estadía en este lugar inhóspito con su padre era por la culpa del rey Vegeta, así que tanto Gohan como Trunks habían planeado encontrarlo y rescatarlo, pero el estado actual de Broly complica mucho hacerlo segundo, ahora deben derrotarlo para que se calme y puedan hablarle. Merus les diría todo lo que aprendió al ver a Broly luchar, diciéndoles que hay que derrotarlo antes de que su nivel de poder incremente más de la cuenta, así que Gohan y Trunks se pondrían manos a la obra. Gohan pasaría directamente a el Super Saiyajin Dios, pero Trunks por otro lado estaba usando algo diferente. Gracias a que lleva experimentando con el Ki divino antes que Gohan, y que todo su potencial fue desbloqueado, este al final logró superar la propia fase Dios, al combinarla con el estado definitivo usando la misma lógica detrás del Super Saiyajin Blue, pero la diferencia es que gracias a la implicación del estado definitivo, Trunks no solo no tiene ningún tipo de desgaste energético en esta forma, sino que es capaz de conservar las ventajas del Super Saiyajin Dios y obtener un nivel de fuerza mucho más grande que un hipotético Super Saiyajin Blue. Este es el estado de Dios definitivo. Gohan y Trunks cargaron contra Broly a máximo poder, atacando los dos al mismo tiempo, en completa sincronía y con las intenciones de dejarlo fuera de combate, no de matarlo, así que limitarían su arsenal a movimientos que ayuden a cumplir ese propósito, usando ataques combinados tales como una atadura divina doble, inmovilizando a Broly para luego Gohan encerrar a Broly en una celda de cachín fortificado por el mismo Gohan, pero era inútil con el nivel de poder de Broly aumentando de forma constante, así que Trunks se ocuparía de ese problema, usando la partición forzada del espíritu para así extraerle energía a Broly, y por ende, debilitándolo, o eso es lo que pasaría si el nivel de Broly no parará de crecer, pero por suerte esta estrategia les ayuda a que el aumento de poder de Broly se vea algo reducido. Mientras Gohan y Trunks retenían a Broly, Merus y Shaco se encargaban de ayudar a los patrulleros galácticos, que seguían vivos y habían resultado dañados por los ataques de Broly, empezando así casi toda la patrulla por realizar una retirada estratégica, con Merus y Shaco siendo los únicos que se quedarían en Vampa. Broly por otro lado, al verse acorralado por ambos híbridos, recurriría a ataques que realizarán daño en área, ataques de ki explosivos y en general capaces de destruirlo todo a su paso, haciendo verdaderamente complicado el dejarlo fuera de combate. Necesitan encontrar una forma de sorprenderlo con un ataque que lo deje fuera de combate antes de que sea demasiado tarde y Broly termine destruyendo el planeta con tanto despliegue de poder, o peor, que su cuerpo no pueda soportarlo y termine explotando, algo que con suerte esperan que no pase gracias a la partición forzada del espíritu que usa Trunks en Broly. Trunks no carece de la fuerza suficiente para hacerlo, solo necesita un momento clave, pero para eso Gohan deberá tomar el rol de ser quien lo retenga, y para este punto parece que el Cachín y las ataduras no funcionarán más con Broly, necesitan más poder bruto para ganarle antes de que sea demasiado tarde, y por suerte Gohan tiene algo en lo que ha estado trabajando.
no es tan único como el estado de Dios definitivo de Trunks, pero cree que será suficiente para darle el golpe final a Broly, el golpe que lo dejará fuera de combate de forma definitiva. Trunks empezaría a luchar contra Broly por sí solo al inicio, pero Merus decidiría volver a unirse al combate para ayudar a su amigo y alumno una vez más a resistir mientras esperan a Gohan, trabajando juntos y uniendo sus fuerzas, usando el control espiritual para hacer lo mismo que Trunks hizo contra Moro, un avatar gigante de ki para distraer a Broly, quien seguía haciéndose aún más fuerte. Gohan por otro lado estaba en proceso de transformarse. Mientras tanto, Bills le preguntaría a Whis por qué Gohan no está usando el mismo estado que Trunks, ¿acaso su orgullo Saiyajin le impide recibir poder gratis así como así? Pero ese no era el caso, Whis le diría a Bills que Gohan simplemente quiere seguir su propio camino para hacerse más fuerte, y a diferencia de Trunks, Gohan es una deidad, un aprendiz de Kai, por lo que sea que esté por alcanzar ahora mismo, seguramente será muy diferente a lo que Trunks es capaz de hacer, en el buen sentido. Al notar Trunks y Merus como Gohan finalmente se había transformado, usarían el avatar espiritual para tomar a Broly con ambas manos y extraerle toda la energía posible con la partición forzada del espíritu, para posteriormente lanzar a Broly hacia Gohan, quien le daría el golpe final, pero ¿cómo lo haría? No lo haría de forma vistosa o con algo de otro mundo, lo único que haría sería darle un golpe a Broly, un golpe profundo en la parte baja del estómago, un golpe que contenía todas sus fuerzas, siendo el poder bruto de esta nueva transformación demasiado para Broly, terminando así la bestia verde por caer inconsciente ante el poder bestial de Gohan. Este es el poder de un Saiyajin con estatus divino que ha combinado el Super Saiyajin Dios con el Super Saiyajin. Este es el Super Saiyajin Rosé. Después de unas horas, Broly despertaría, estando completamente recuperado por una de las semillas del ermitaño que se trajeron Gohan y Trunks, para luego ambos resumirle a Broly porque estaban aquí, que estaban aquí para rescatarlo a él y a su padre, pero al parecer llegaron algo tarde ya que el padre de Broly ya está muerto. El cuerpo de Paragus seguramente terminó destruido durante el escándalo de la pelea, pero si no estaba muerto desde antes, entonces seguro eso ya lo mató. Shaco se disculparía con Broly, él no quería hacerle eso a su padre, solo actuó por reflejo cuando notó que Paragus estaba por atacarlo, y Broly le diría que no está enojado con Shaco. Por supuesto, Broly admitiría que no pudo contener sus emociones al ver el cuerpo sin vida de su padre, pero es algo que tarde o temprano iba a pasar con o sin la intervención de Shaco, pues Broly sabía que a su padre no le quedaba mucho tiempo de vida, y el pobre de Broly no quería que su padre muriera, no quería perderlo, no quería quedarse solo en este planeta, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, aunque por suerte sí hay algo que Gohan y Trunks pueden hacer por Broly. Y así, pasarían los meses. Después de lo sucedido en Vampa, Gohan y Trunks usaron las esferas del dragón de la Tierra para revivir a los patrulleros galácticos que fueron asesinados durante el combate contra Broly, pero no revivieron a Paragus, pues como Broly dijo, a su padre no le quedaba mucho tiempo, así que es mejor dejarlo descansar en la otra vida en lugar de traerlo de vuelta solo para que muera otra vez. Broly por otro lado terminó siendo trasladado al planeta Tierra, y como tanto Merus y Shaco comprenden que nada de esto es culpa de Broly, terminaron diciendo que al final el escándalo en Vampa lo causó una bestia bastante humanoide que residía en ese planeta, no un Saiyajin. Ahora Broly finalmente podía vivir en un entorno habitable y donde el paisaje no se limitaba a ser un lugar desértico donde la vida es casi nula, y para tratar de compensar la ayuda que le brindaron, terminó consiguiendo un trabajo en Corporación Cápsula gracias a Trunks, no es nada del otro mundo, solo ayuda a Bulma a cargar con cosas pesadas, pero también le gustaría ayudar a Gohan y Trunks de otra forma, una más productiva. Ya sabemos que Broly no es alguien que se muere por combatir como todos los demás Saiyajins, pero no le disgusta hacerlo, y menos si es con amigos que al final se verían beneficiados por entrenar con él, así que eso es lo que tendría en mente ahora mismo. Entrenar con Gohan y Trunks, pero tras su numerito en Vampa, Bills no parece querer a un Saiyajin descontrolado en su planeta, por lo que primero tratará de aprender a solucionar sus problemas de ira, siguiendo los consejos de Bulma y visitando al maestro Roshi para que le entrenase, ya que aunque Broly sea mucho más fuerte que Roshi, carece del entrenamiento apropiado y tampoco sabe luchar tan bien como los demás, pero nada que el maestro Roshi no pueda solucionar.
Le tomó un poco, pero Broly por suerte es del tipo que aprende rápido y se hace fuerte rápidamente, por lo que no tardó en aprender las cosas básicas, y con eso su entrenamiento para controlar su ira le resultaría más fácil, aunque tuvo algunas dificultades al inicio ya que no sabía cómo empezar, pero por suerte recibió ayuda de una nueva amiga que hizo en Corporación Cápsula. Esta amiga en cuestión era una científica que se hace llamar Bonnie, y parecía estar interesada en estudiar un poco la fuerza de los Saiyajins por curiosidad, diciéndole a Broly que puede hacerle algunos ajustes a la sala de entrenamiento que Trunks suele usar, y que así Broly tenga un lugar donde entrenar sin acabar dañando a alguien. Le tomaría un tiempo hacerlo solo, pero gracias a las enseñanzas del maestro Roshi, Broly fue capaz de superar su problema de la ira, y lo que hizo para hacerlo fue dominar su uso en el estado iracundo. El siguiente paso sería tratar de hacer lo mismo con el Super Saiyajin, pero para esto ya tuvo que pedirle ayuda a alguien más que pueda detenerlo si se sale de control, terminando Gohan por ayudar a Broly en el entrenamiento, al ser el que más experiencia tiene entrenando gente. Tiempo más adelante, Broly ya tendría completo dominio sobre el Super Saiyajin, y Bills ya no tendría problema con dejarlo entrenar en su planeta, aunque no trabajó tanto con tal de entrenar aquí bajo la idea de querer ser más fuerte. Por supuesto, no le disgusta, pero su objetivo principal fue ayudar a Gohan y Trunks, al ser un compañero más de entrenamiento para ellos, pero lamentablemente no podrían entrenar durante mucho tiempo ya que justo como en el canon, Champa acabaría proponiéndole a Bills un torneo entre el universo 6 y el universo 7, un torneo por el planeta Tierra del universo 7. En cuanto al equipo para el torneo del universo 7, Gohan, Trunks y Broly son las opciones más obvias, por lo que nos quedan dos puestos más que cubrir. Bills no incluiría a Monaka ya que no lo ve necesario, estos tres Saiyajins ya parecen estar bastante motivados, por lo que le daría la decisión final de esos dos combatientes a Gohan, el cual acabaría eligiendo a Videl, quien no ha parado de entrenar todo este tiempo, y finalmente podrá exhibir algunas de las técnicas que aprendió de parte de Gohan. Para el último puesto, Trunks sugeriría a Merus, pero lamentablemente este estaba ocupado con una operación especial, después de todo siempre está trabajando de patrullero galáctico y entrenando para cumplir los estándares que se armó cuando era un ángel. Sin Merus disponible, Gohan pensaría en proponer a Roshi, pero no saben qué clase de oponentes fuertes tendrá este otro universo, así que Gohan le propondría algo a Bills: reclutar a alguien del otro mundo. Esto sorprendería a los guerreros del otro mundo. Varios de ellos querían participar, pero al final Vegeta sería el elegido, pues Goku ya tuvo un buen combate contra Shanemba, y Vegeta se quedó bastante insatisfecho con Cell, además de que es el segundo más fuerte del otro mundo, por lo que no será fácil derrotarlo, sin mencionar que será una buena oportunidad para que padre e hijo se conozcan un poco, aunque Piccolo y Goku también irían, solo para espectar. Una vez llegó el día del torneo, el equipo del universo 7 conocería al equipo del universo 6, el cual estaba conformado por Hit, Kiaba, Caulifla, Frost, y Lord Slag. Por si aún no se han dado cuenta, este equipo es diferente al que ya conocemos, y eso es porque también hay 20 años de diferencia en esta versión del universo 6 en comparación a la obra canónica, así que me tomaré la molestia de explicar sobre los cambios de este equipo. Primero tenemos a Lord Slag, el cual al parecer es un namekiano malvado que fue expulsado del planeta Namek del universo 6 y desde ese entonces se ha dedicado a ser un pirata espacial infame conocido por conquistar planetas y buscar una forma de vengarse de los namekianos. Luego está Frost, quien en este caso ya reveló su verdadera naturaleza hace algunos años, y no tiene miedo de mostrar su forma final ante el mundo. Luego está Caulifla, quien parece estar bastante confiada a pesar de haber aprendido a transformarse en una Super Saiyajin hace relativamente poco, y según ella quería traer a una amiga suya, pero a esa amiga aún le falta algo de entrenamiento. Por supuesto no podía faltar Kiaba en su poderoso estado base, quien trataría a los Saiyajins del universo 7 con bastante respeto. Y por último está Hit, quien lamentablemente no ha cambiado ni un poco, pero quizá este torneo finalmente lo haga cambiar. El primer combate del torneo sería el de Videl contra Lord Slag. Sorprendentemente Videl parecía tener la ventaja contra Slag en técnica, y en cuanto a fuerza bruta estaban algo equilibrados, aunque Slag usaría algún que otro truco sucio y ataque sorpresa en Videl, sorprendiéndola con cosas como sus extremidades extensibles, e incluso transformándose en un namekiano gigante para intentar paralizarla del miedo y tratar de sacarla de la arena, pero al final se volvió un blanco más grande, uno que Videl pudo empujar de la arena de una sola patada, ganando el combate, con Lord Slag diciéndole que
si este hubiera sido un combate a muerte, y no uno guiado por estúpidas reglas, hubiera ganado. El siguiente combate sería Videl contra Frost, y al inicio Videl parecía tener la ventaja, planeando usar su nueva super habilidad que aprendió de parte de Gohan para derrotar a Frost, pero sería tomada por sorpresa por el veneno, y al final, Frost la expulsaría de la arena, para luego ser expulsado del propio torneo después de que Shaco reportase haber visto una aguja envenenada, pero como Videl sigue afectada por el veneno y Vegeta tiene más interés en los Saiyajins del universo 6, no pediría luchar contra Frost, así que el siguiente combate es Vegeta contra Caulifla, y de inmediato sin que ambos se dijeran una sola palabra, Caulifla pasaría al Super Saiyajin, para así Vegeta hacer lo mismo y tener un combate donde Caulifla adoptaría un estilo bastante agresivo, e incluso usaría algo que aprendió recientemente, el Super Saiyajin de segundo y tercer grado, pero esto solo la hizo una oponente bastante lenta, terminando Vegeta por expulsarla de la arena con bastante facilidad, diciéndole que mejor ni se moleste en usar esas transformaciones inútiles de nuevo. Ahora tocaría el combate de Vegeta vs Kiaba, uno en el cual ambos pasarían directamente al segundo nivel del Super Saiyajin para así tener un combate amistoso, preguntándole Vegeta durante el combate cómo fue para él y la Saiyajin de antes el desbloqueo de esta forma, y Kiaba le respondería que terminaron descubriendo sobre la existencia de esta forma en un incidente hace varios meses, un malvado científico había creado un ser artificial con el objetivo de eliminar a los Saiyajins, y ese enemigo fue tan peligroso que incluso llegó a extremos como el de tomar el cuerpo del rey de Sadala y usarlo para atacar a todos en el planeta Sadala, pero por suerte Kiaba logró desbloquear esta forma en medio de la pelea y derrotarlo, salvando el planeta, y hace no mucho logró llevarla más allá de sus límites, así fue como desbloqueó el Super Saiyajin 2. Luego de eso Caulifla le encontró y le pidió aprender a transformarse, una historia bastante curiosa, pero Vegeta le diría a Kiaba que el Super Saiyajin 2 no es el límite de lo que un Saiyajin puede hacer, usando momentáneamente el Super Saiyajin de nivel 3 para noquear a Kiaba de un solo golpe, terminando así el combate. Y finalmente llegamos al combate de Vegeta vs Hit, aunque lamentablemente para Vegeta, ni el Super Saiyajin 3 bastaría para contrarrestar el salto temporal de Hit, pero por suerte lograría aprender un poco sobre el funcionamiento del mismo durante la pelea y contraatacar, algo de lo que el resto del universo 7 tomaría nota, pero aunque Vegeta pareciera tener la habilidad suficiente para hacerle frente al salto temporal, no tenía la fuerza suficiente para derrotar a Hit, terminando Hit por dejarlo fuera de combate con unos cuantos ataques más. Eso quiere decir que el siguiente combatiente sería Broly, quien se podría dar cuenta de que Hit no es un oponente fácil, y por suerte recibió algunos ataques de parte de Vegeta, así que está un poco dañado, pero lo que más pone en desventaja a Hit ahora mismo es que Broly vio a Vegeta contrarrestar su salto temporal, y se cree capaz de replicar los movimientos del príncipe, pasando Broly directamente al estado del Super Saiyajin, desplegando todo su poder en este estado sin perder el control ni por un momento, comenzando así un fiero choque entre Broly y Hit. Broly por un lado se hacía más fuerte a medida que avanzaba la pelea, y Hit también lo hacía con su progreso puro, pero no lo hacía tanto como Broly. Al final esto se convirtió en una experiencia un tanto interesante para Hit, pues no se esperaba encontrarse con alguien que también pudiera progresar en medio de una pelea, terminando este por mejorar su salto temporal y poner a Broly contra las cuerdas, pero por suerte Broly tenía unas bajo la manga, algo que logró conseguir gracias a todo su entrenamiento y dominio sobre esta transformación. Broly desplegaría todo su poder, no como Super Saiyajin, sino como un Super Saiyajin de nivel 2, asemejándose el Super Saiyajin 2 de Broly al estado que este adquirió en Vampa cuando estuvo luchando contra Gohan y Trunks, siendo este incremento de poder más que suficiente para superar el salto temporal de Hit con su nueva fuerza y velocidad, sin mencionar que su nivel de poder aún seguía en crecimiento, terminando por sacar de la arena a Hit con una de las técnicas que aprendió de parte de Roshi, el Kamehameha, aunque este tenía un tono algo verdoso, pero al final pudo cumplir con el cometido y Hit terminó fuera de la arena. Con esto el universo 7 finalmente ha ganado, y como era de esperarse, Bills usó el deseo de las super esferas del dragón para restaurar el planeta Tierra de Champa. Después de eso, todos volvieron a casa, aunque los guerreros del otro mundo se quedarían un rato más con Gohan y Trunks, solo para ponerse al tanto entre ellos.
Broly por otro lado volvería al planeta Tierra, sintiéndose feliz de tener amigos, de tener una nueva vida llena de esperanza aquí en el planeta Tierra, sintiéndose bastante agradecido por la ayuda que todos le han estado brindando, prometiéndose a sí mismo que hará todo lo posible para ser un aliado más que puedan contar en todo momento.